Se ha encendido la luz de Check Engine y el escáner ha soltado el código P0834. Bueno, que no cunda el pánico. Hoy vamos a desmontar este error pieza por pieza. Vamos a ver qué significa exactamente, por qué aparece y, lo que es más importante, cómo se puede solucionar sin volverse loco ni vaciar la cartera. Pues sí, todo suele empezar aquí, con esa luz naranja en el cuadro. Es la señal universal de que el coche pide un poco de atención. Para nosotros, es la primera pista, el hilo del que vamos a tirar para desentrañar qué hay detrás del código P0834. Vale, vamos al grano. El código P0834 nos habla de un fallo de comunicación, concretamente en el circuito del interruptor del pedal de embrague. Hay que pensar en este pequeño componente como en un chivato que le dice el cerebro del coche al PCM si el embrague está pisado o no. Y esa información, creedme, es absolutamente fundamental para que el motor arranque de forma segura. Aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Primero, descifraremos el código. Después, aprenderemos a reconocer los síntomas. Buscaremos a los culpables, diagnosticaremos como profesionales, veremos las soluciones correctas y, sobre todo, entenderemos por qué no hay que dejarlo pasar. Perfecto, pues entramos en materia. A ver, el interruptor del embrague no es un simple sensor, es más bien un guardián. Su misión es garantizar que el motor de arranque solo se active cuando el embrague está completamente pisado. Esto protege toda la mecánica y, lo más importante, evita que el coche dé un salto inesperado al girar la llave. Y como se ve aquí, no hablamos de una tecnología rara o exclusiva. Es un estándar de seguridad en la inmensa mayoría de coches con cambio manual. Da igual que sea un Ford, un Nissan o un Jaguar. Aunque cada marca lo diseña a su manera, el principio es siempre el mismo. Si el cerebro del coche no recibe una señal clara de embrague pisado, el arranque se bloquea. Punto. Ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica. ¿Cómo se traduce este fallo en el día a día? Bueno, pues los síntomas suelen ser muy evidentes y a veces hasta un poco contradictorios. Y aquí está lo más curioso de este fallo. El problema se puede manifestar de dos formas totalmente opuestas. O bien el coche se niega a arrancar porque cree que nos está pisando el embrague, o bien ocurre justo lo contrario, que es mucho más peligroso, que arranque sin necesidad de pisarlo. En ambos casos el sistema está completamente confundido. Y claro, la luz de Check Engine está ahí para avisarnos. Bien, ya conocemos los síntomas. La siguiente pregunta es de cajón. ¿Qué está causando este problema? La buena noticia es que, en la gran mayoría de los casos, la raíz del fallo es más simple de lo que parece. Aquí tenemos a los sospechosos habituales. El punto clave es que el problema casi siempre está o en el propio interruptor, que se desgasta con el uso, o en su entorno eléctrico más cercano, un fusible que ha saltado, un conector sucio o un cable dañado. Que el fallo esté en el PCM, en el cerebro del coche, es una posibilidad muy remota. Sería el último sospechoso de la lista. De acuerdo, llega el momento de investigar como un profesional. Para dar con la causa exacta hay que seguir un método, un proceso lógico que nos evite dar palos de ciego. Vamos a ver cuáles son esos pasos. Este proceso es pura lógica deductiva. Se empieza por lo más sencillo, buscar información del fabricante y hacer una inspección a ojo. Un conector sulfatado o un cable rozado pueden ser la respuesta. Después, los fusibles. Si todo parece correcto, entonces sí, es hora de sacar el multímetro y medir voltajes y continuidades. Estas pruebas ya nos dirán sin lugar a dudas si el fallo está en el interruptor o en su cableado. Y por supuesto, la regla de oro. Siempre desconectar la batería antes de tocar cualquier cosa eléctrica. Una vez que tenemos el diagnóstico, la solución está cerca. Pero antes de hablar de reparaciones tenemos que comentar un error muy común, uno que puede salir bastante caro. Esta diapositiva lo clava. El impulso natural cuando el coche no arranca es echarle la culpa al motor de arranque. Pero cambiarlo sin un buen diagnóstico es un error de principiante y uno muy costoso. Un buen profesional siempre empieza por lo básico, que en este caso es revisar un simple interruptor y su circuito. Esa es la diferencia entre una reparación sencilla y una factura innecesariamente grande. Como es lógico, las soluciones van directamente ligadas a las causas. La mayoría de las veces la reparación consiste en cambiar el interruptor, poner un fusible nuevo, limpiar un conector o arreglar un cable. Son intervenciones directas y por lo general bastante económicas. El PCM de nuevo se queda como el último y muy improbable recurso. Y para terminar, quiero subrayar algo fundamental. Este no es uno de esos códigos de error que se pueden ignorar durante semanas. Las consecuencias de no actuar pueden ser muy serias. Esta frase, sacada de la documentación técnica, es una advertencia que pone los pelos de punta. La simple posibilidad de que el coche se lance hacia adelante solo con girar la llave es un riesgo de seguridad de primer nivel. No es una exageración, podría causar un accidente. En resumen, el abanico de consecuencias va desde la frustración de quedarse tirado, pasando por el coste de dañar el motor de arranque por intentarlo una y otra vez, hasta el peligro real de un arranque incontrolado.
este código afecta directamente a la fiabilidad y a la seguridad del vehículo. Cierro con esta reflexión. Teniendo en cuenta que la causa suele ser un componente simple y barato, la respuesta parece evidente, ¿verdad? Solucionar el código P0834 a tiempo no es solo una cuestión de mantenimiento, es una cuestión de pura seguridad y sentido común. Gracias por la atención.